Este es el cuarto día de meditación, preparándonos con el ayuno de Daniel, con los 21 días de ayuno del profeta Daniel, preparándonos para nuestra consagración a Nuestra Señora de Guadalupe el próximo 12 de diciembre. Invocaremos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven, ilumina los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego santo y divino de tu amor. Envía, Padre, tu Santo Espíritu, y todas las cosas serán recreadas, y renovarás la faz de la tierra. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Santa María, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Hoy es 24 de noviembre. Celebramos la memoria litúrgica de los mártires vietnamitas Andrés Dung Lang y sus 116 compañeros. Esta memoria litúrgica nos ayuda a nosotros a recordar nuestra vocación a la santidad, como lo hablábamos el día de ayer, nuestra vocación a participar grandemente de la amistad con Dios, incluso siendo capaces, por la gracia de Dios, de derramar la sangre confesando el santo nombre de Jesucristo. Esta memoria de los santos Andrés Dung Lang, presbítero, y sus compañeros mártires, en una celebración única, pues la Iglesia celebra a estos más de 117 mártires en las regiones asiáticas de Vietnam. Mártir significa testigo. Es una persona que sufre persecución y muerte por defender la causa de Jesús. Y Jesús mismo nos advirtió a los cristianos que esa sería una de las consecuencias de su seguimiento. Como lo dice la lectura de este día, lo dice el Señor el día de hoy. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por mi causa. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues estos hermanos nuestros mártires han dado su vida por Cristo. No fue cosa fácil para ellos, pero tuvieron tiempo para preparar ese camino de sufrimiento y de entrega al Señor. Ese camino de sufrimiento y entrega está precedido, queridos hermanos, por la escucha de la palabra, por la escucha constante de la palabra de Dios, gracias a la predicación de tantos misioneros que se han esparcido a lo largo y ancho del mundo, llevando el mensaje de la misericordia, del perdón, el mensaje de la paz, entregando su servicio, consumiendo su vida, gastándose completamente para servir
a los hermanos por medio de los sacramentos y el pan de la palabra. Para llegar a este proceso, a esta culminación, diríamos mejor, esta culminación de ser mártir dentro de la iglesia, confesando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo con nuestra sangre, está precedida por esa escucha constante y violentada de la palabra de Dios. El mártir entonces se convierte en fiel testigo de la alianza pactada de Dios con el hombre, con nosotros. El mártir cumple en su propia vida, derramando su sangre, el 8º mandamiento que prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Porque el martirio es ser signo de la verdad de Dios en el mundo. En el Antiguo Testamento se proclamaba que Dios es fuente de toda la verdad. Su palabra es la verdad, lo decía Proverbios en el capítulo 8, versículo 7. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 28. La ley de Dios es la verdad. Lo proclama también el Salmo 119 y el Salmo 142. Tu verdad de edad en edad, lo decía también el Salmo 119, en el versículo 19. Y en el Evangelio de San Lucas lo encontramos en el capítulo 1, versículo 50. Porque Dios es el veraz. Verdad quiere decir que se es capaz de poderlo observar, hermanos. Los miembros, por lo tanto, del pueblo, todos y cada uno de nosotros somos llamados a vivir en la verdad del Evangelio. Y Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En Jesucristo, la verdad de Dios se manifiesta en plenitud. Se manifiesta la gracia y la verdad de Dios, como lo contaba San Juan. Jesucristo es la luz del mundo. A esa luz que se refiere a la capacidad de ver el obrar humano, bueno o malo. Bueno porque se acerca a la luz, malo porque va contrario a la luz, es decir, lastima a los demás, lastima al prójimo. El que cree en Jesucristo permanece en la verdad, no permanece en las tinieblas. El discípulo de Jesús permanece en su palabra, es decir, confía plenamente en su palabra, para conocer la verdad que hace libre y santifica. Seguir a Jesús es vivir del Espíritu de la verdad que el Padre envía en su nombre y que conduce también a la verdad completa. Jesús enseña constantemente a sus discípulos el amor incondicional a la verdad. Sea vuestro lenguaje sí cuando es sí y no cuando es no. Nada de ambigüedades, más en este tiempo, que existen muchas ambigüedades metidas dentro de la iglesia, hermanos. Sí cuando es sí y no cuando es no. Pedirle la gracia al Señor. El hombre por naturaleza está orientado siempre a buscar la verdad. Esta también es una obligación que tenemos que honrar nosotros y también atestiguarlas como discípulos de Jesús. Que tenemos que atestiguarla en el aquí y en el ahora, en los lugares donde nos encontremos nosotros, sea en la casa, en el trabajo, yendo de camino, instruyendo a nuestros hijos, hablarles a nuestros hijos de Jesucristo. Todos los hombres, conforme a la dignidad de que nosotros somos seres personales, estamos movidos y debemos estar movidos, impulsados por nuestra naturaleza a buscar siempre la verdad. Estamos en un tiempo tan difícil para la iglesia porque
se ha metido el relativismo. Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía, respetémonos. Eso es lo que se nos suele decir ahora. Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía, respetémonos, no hablemos más. Lo tuyo es cierto y lo mío es cierto. Pero nosotros los cristianos tenemos la obligación de hacer ver la verdad, que es una, es Jesús, con respecto a esta verdad de la religión, que es el mismo Cristo. Y para ello necesitamos tener un encuentro personal con Cristo. Necesitamos toparnos con Jesús. Necesitamos dialogar con Jesucristo. Necesitamos escucharle en la oración. Y la iglesia tiene tantos medios que pueden hacer crecer en nosotros esa capacidad de poder percibir la voz de nuestro Señor. La iglesia nos ha regalado a nosotros el hacer obras de caridad, invocar a los santos, orar jaculatorias, las novenas, hacer rezos del Santo Rosario, hacer la oración mental y sobre todo la Santa Eucaristía, hermanos. Vivir con intensidad la Santa Eucaristía, cada momento de la Santa Misa. Ahí está Jesús. Y como decía, insistentemente pedirle a Jesús: Señor, quiero escucharte, Señor, quiero oírte, Señor, quiero verte. Y para ello también necesitamos las obras de sacrificio, como el ayuno que estamos preparando. El compartir con los demás para trabajar nuestro egoísmo, el compartir limosna. Cuando es limosna no es hablar de lo que nos sobra, hermano, no es compartir aquello que nos sobra. Es compartir de lo que tenemos para vivir nosotros. Compartir nuestro tiempo con los demás. Compartir nuestros bienes materiales. Compartir nuestros conocimientos con los demás. Tantas cosas, tantos medios que la iglesia nos regala en este día. Nosotros los cristianos del siglo XXI somos privilegiados porque tenemos una mayor capacidad de entender el sentido de nuestra fe, de entender la propuesta lógica, ordenada, santa y bella de nuestra fe. De esta manera nosotros, que podemos ver a los mártires también como modelos de nuestra vida, pedirles a los mártires, pedirle a los santos. Yo tengo por devoción conversar con San Pascual, Bailón, con Santa Catalina de Siena, con San José, indudablemente con la Santísima Virgen María y con otros santos. Ganar en amistad con los santos. Por medio de la intensificación de nuestra oración, dirigirnos a ellos y pedirles el auxilio, porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y nosotros los cristianos creemos que los santos están gozando de la presencia de Dios e interceden por nosotros. Y está en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis se nos cuenta a cada uno que los santos oran por nosotros. Entienden nuestros sufrimientos y nos animan a nosotros a pedir la fortaleza espiritual para violentarnos a nosotros mismos, cargando con nuestra cruz y seguir a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Pues Jesús nos enseña, hermanos, a decir sí cuando es sí y no cuando es no, que esto en este tiempo y en todo el tiempo, en este tiempo también ya casi de preparación para el Adviento, hagamos el propósito que si nos invitan a alguna actividad de compromiso,
ver dentro de nosotros si es posible o no es posible cumplir esa invitación, ese trabajo, ese compromiso. No andar con ambigüedades. Ese es el martirio de nuestro tiempo, violentarnos a nosotros. Compartir nuestra fe, hermanos. Hablar de Jesucristo a los demás. Mandando un mensaje a los demás. Haciendo una llamada a las personas y preguntarles: hola fulano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Señor te puso en mi mente y sentí en mi corazón que debía llamarte y hoy te estoy llamando para saludarte en el nombre de Jesús. El hombre busca naturalmente esta verdad. Nosotros estamos obligados, hermanos, una obligación amorosa, yo le llamo una obligación amorosa en el nombre de Jesús. La verdad entonces, que es Jesucristo, que es nuestro Dios, su gracia, su amistad, se manifiesta por medio de nuestra vida y por medio de nuestra confesión de fe. Busquémosle a Él con rectitud en las acciones de nuestro actuar humano. Que los demás vean nuestra sinceridad y nuestra franqueza. Que cada día, de día en día, se vaya convirtiendo en una virtud constante que se pueda mostrar al mundo en humildad. No para que nos vean, insisto, no para que nos vean, sino pedirle a Jesús que no nos miremos a nosotros, que nos dé ese don. Que en nuestros propios actos tengamos bondad. Que en las cuestiones que no nos gustan, por ejemplo, o acompañar a alguien en un servicio, prestar un servicio, compartir una sonrisa, dar un buen consejo, consolar a una persona triste. El Señor nos va a poner en el diario vivir a personas con situaciones diversas y saber de que esas personas que están allí es Jesucristo quien está pasando delante de nosotros. Recordemos esto, es que estamos obligados a adherirnos a la verdad, a Jesús, a ordenar toda nuestra vida conforme a la enseñanza y a las exigencias del Evangelio de Jesús, que no son imposibles, son posibles y tenemos el testimonio de los santos por ello. Evitar la hipocresía, hermanos. La hipocresía quiere decir usar máscaras en nuestra vida. Aparentar una cosa y sentir otra. Examinar todas estas áreas de nuestra vida y si podemos acercarnos al sacramento de la confesión, confesar nuestros pecados, confesar nuestras debilidades. En esto, Señor, he fallado, no me he martirizado en el diario vivir. Este tiempo necesita este mundo la confianza recíproca que se ha perdido. Las leyes de nuestro tiempo son cada vez más injustas, no buscan el bien del hombre. Ley para eliminar niños no nacidos. Leyes para eliminar a los mayores, a los ancianitos. Leyes para que las personas digan: ya no aguanto esta vida, esta adicción, esta enfermedad, este problema. Quiero tener una muerte dulce. Ya no hay veracidad, ya no. Estas leyes de nuestro tiempo que cada vez se están imponiendo en todas nuestras sociedades
no buscan el bien del hombre, sino su eliminación. Si la política no es para defender la vida al hombre, ¿a quién va a defender? Pues Dios necesita en este tiempo de consagración que nosotros manifestemos con todos nuestros medios posibles esa verdad de Dios. En la vida privada, en la familia, en la iglesia, en la vida pública, en el trabajo. Si hay algún hermano que está escuchando este audio mensaje, esta meditación, y está padeciendo un sufrimiento, una enfermedad, que pídele la gracia a Jesús de poder aceptar esa enfermedad. Pídele la gracia a Jesús de poder ofrecer tu enfermedad por la misión de la iglesia. Pídele a Jesús que te dé la gracia de poder estar contento en medio de tu enfermedad, porque en esa medida vas a experimentar la resurrección del Señor. Es deber nuestro, esa es nuestra vocación, de tomar parte en la vida misma de la iglesia, porque iglesia no es solamente cuando vamos al templo y celebramos el culto. Iglesia es consagrarnos también después del culto, llevar a Jesús a las realidades temporales de nuestra vida. Es cuando se nos impulsa a actuar como testigos del Evangelio. Y estamos llamados por el amor a derivar del amor todas las acciones, impregnar de amor todas las acciones de nuestra vida. Como dije, la enfermedad en este caso, impregnar a tu enfermedad, a lo que estás viviendo, el amor de Jesucristo. Pídele a Jesús, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, ven a mi alma, lléname, Señor. Te ofrezco mis sufrimientos. Te ofrezco mi vida, Señor, por mis hijos, por mi esposo, por las personas que no te conocen, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, los que se están formando en el seminario, por las religiosas, por las familias que están pasando tensiones, por las personas que están en desempleo, Señor, por los que están con muerte terminal. Dale sentido a tu existencia. Dale sentido a lo que estás viviendo el día de hoy. Soporta entonces los sufrimientos por Jesús, para Jesús, en Jesús. Y Dios a su tiempo te dará la fortaleza. San Ignacio de Antioquía decía cuando lo llevaban a martirizar, iba visitando las iglesias de Asia: dejadme ser pasto de las fieras, por ellas me será dado llegar a Dios. San Ignacio también decía: no me servirá nada de los atractivos de este mundo ni de los reinos de este siglo. Es mejor para mí morir en Cristo Jesús que reinar hasta los confines de la tierra. Es a Él a quien busco, a quien murió por nosotros. A Él quiero, al que resucitó por nosotros. Mi nacimiento está cerca, decía San Ignacio de Antioquía, escribiéndole una carta a los romanos. La Iglesia siempre nos ha compartido los testimonios de los mártires como garantía de que personas como nosotros, anteriores a nosotros por supuesto, escucharon el Evangelio, tuvieron el encuentro personal con Cristo, confiaron en Él, le pidieron la fuerza para vivir plenamente su fe.
La Iglesia nos cuenta y nos dice, es posible vivir el Evangelio. Quizás no vamos a llegar a un altar nosotros, no importa, porque la mayoría de los santos no están en los altares, no se conocen. La mayoría de los mártires son anónimos. Están escondidos en la historia, en los países, en las culturas donde el Evangelio ha ido llegando, donde Jesús se ha ido haciendo presente. Lo veremos al final de la historia. Conoceremos sus actos heroicos. Será una grande alegría cuando todos, que Dios nos lo permita, por supuesto, vernos delante de Dios con nuestras palmas, con cada una de nuestras historias, glorificando y dándole gracias a Dios y alabándolo constantemente. Y no habrá aburrimiento allí. No habrá aburrimiento en el cielo porque Dios, que es infinito amor, nos irá colmando siempre a nosotros. Siempre estaremos conociendo a Dios y estaremos gozando de su presencia. Pues sí, la Iglesia, hermanos, nos ha compartido estos testimonios de tantos hermanos nuestros y nos dice que es posible vivir. Es posible si creemos en Jesús. Hay mucha persecución hoy a la Iglesia en tantos países. Ofrezcamos nuestro sacrificio por los cristianos perseguidos. Demos un pensamiento, una mirada, una oración por ellos. Recemos por ellos, recemos para que Dios les fortalezca. Yo siempre pido por los cristianos perseguidos de Medio Oriente y donde no se conoce a Jesucristo y se les persigue y se les juzga, porque en este siglo XXI hay tantas persecuciones que no nos damos ni cuenta, porque no interesan a los medios de comunicación, no lo hacen ver. Pero la Iglesia está sufriendo, está siendo martirial en este tiempo. Hay un bello testimonio de San Policarpo cuando iba a sufrir el martirio. Una hermosa oración que hoy comparto con ustedes. Y que la hacemos también nosotros oración en este día. Te bendigo por haberme juzgado digno de este día y de esta hora, digno de ser contado en el número de tus mártires. Has cumplido tu promesa, Dios, en quien no cabe la mentira y eres veraz. Por esta gracia y por todo te alabo, te bendigo, te glorifico por el eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que está contigo y con el Espíritu, te sea dada la gloria ahora y en los siglos venideros. Amén. Que los santos mártires de Vietnam intercedan por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.